¿Qué son los decimales? Los decimales son números que tienen una parte entera, una coma y una parte decimal, que siempre para poder distinguirlos tenemos que notar que la coma está entre medio de ellos, como separándolos. ¿Y para qué me sirven estos números? Con ellos podemos representar muchísimas cosas. Por ejemplo, en estos tres casos podemos tener 36,8 grados cuando hace mucho calor en verano o cuando estamos por tener fiebre. Pueden ser kilómetros o metros o también 36,8 pesos. ¿Y cómo voy a pasar una fracción a un número decimal? Con una cuenta de dividir. Por ejemplo, 13/20 nos va a quedar el 13 en el lugar del dividendo, el 20 en el lugar del divisor, y como 13 es menor que 20, que de hecho siempre nos debe de quedar así, el dividendo menor que el divisor, le vamos a agregar un 0. Ese 0 también se lo vamos a agregar al cociente junto a la coma, donde de ahí ya podemos resolver la división común, como siempre, hasta que el de resto nos dé un número exacto o periódico, que quiere decir que uno de sus decimales se repita infinitamente. ¿Y qué es esto de exactos y periódicos? Sus tipos de clasificaciones. Los decimales generalmente se clasifican en exactos y en periódicos. Los exactos pueden ser finitos y los periódicos pueden ser mixtos o pueden ser puros. Ahora ya sabemos que los decimales generalmente tienden a ser o exactos o precisos. Pero, ¿qué es o qué significa un decimal exacto? Significa que su parte decimal tiene un límite. O sea, lo que está detrás de la coma es preciso y no se repite. ¿Y cómo voy a hacer para pasar este tipo de decimales a fracción? Como primer paso vamos a poner todo el número sin coma en el lugar del numerador. En el lugar del denominador siempre va a ir un 1, al cual le vamos a agregar 0 según la cantidad de decimales. O sea, según la cantidad de números detrás de la coma. Ahí ya tendríamos nuestra fracción, pero hay que acordarse que siempre que se pueda simplificar hay que hacerlo. ¿Y los decimales periódicos qué son? Son números periódicos que tienen una secuencia de dígitos que se repiten y además se clasifican en dos grupos, los mixtos y los puros. Comenzando por los puros, se puede decir que su secuencia periódica comienza inmediatamente después de la coma. O sea que los números que están detrás de la coma se van a repetir infinitamente y que por encima de ellos van a tener un barquito que indique esto. En los ejemplos podemos ver el 0,12, que podemos decir que es puro porque tanto el 1 como el 2 encima de ellos tienen el barquito que indica que se repiten infinitivamente. O sea que el número es 0,121212 infinitamente. Y ahora, siguiendo por los mixtos, podemos decir que ellos tienen una parte decimal periódica y otra que no. O sea que después de la coma va a haber números que se repitan infinitivamente y otros que no. De ejemplo podemos ver al 0,132, del cual solamente el 32 tiene el barquito encima. Esto nos indica que el número es 0,1323232 infinitivamente. ¿Y cómo paso un decimal puro a fracción? Como primer paso vamos a poner todo el número sin coma en el lugar del numerador y le vamos a restar la parte entera. Y en el lugar del denominador vamos a poner tantos 9 como decimales periódicos haya. Como ejemplo tenemos 1,4, que tendríamos que pasar todo el número sin coma al numerador y nos quedaría 14. Y ahora hay que restarle lo no periódico, que sería el 1, la parte entera. Y en el lugar del denominador iría solo 9, porque debajo de el barquito hay solo un decimal periódico. Como resultado vamos a tener 13 novenos, que no es posible simplificar, pero siempre que sea posible hay que hacerlo. ¿Los decimales mixtos se pasan igual que los decimales puros? Con los mixtos, igual que con los puros, como primer paso vamos a poner todo el número sin coma en el lugar del numerador y restarle lo no periódico y lo entero, o sea que sería también lo no periódico, ya que en los puros restamos solamente lo entero. Y en el denominador también vamos a agregar 9 como decimales periódicos haya, pero también vamos a agregar 0 como decimales no periódicos haya. Como ejemplo tenemos el 0,105,
que el 5 solamente tiene encima el barquito, lo que indica que solo el 5 es periódico. Entonces, como primer paso, vamos a pasar todo el número sin coma al numerador y quedaría 105. Le vamos a restar la parte entera, que como no hay, no le restamos nada, y ahora sigue lo no periódico, que sería el 10. En el denominador ponemos solo 9, porque solo el 5 es periódico, y solo 2 0, porque solo 10 es no periódico. Y como resultado vamos a tener 95.900 avos. Como si es posible simplificar por 5, porque el 95 termina en 5 y 0 termina en 0, que cumple con las condiciones para simplificar por 5, lo vamos a simplificar y como resultado vamos a obtener 19.181 avos.